Hola, ¿cómo están? Los proyectos inconscientes de hijo es el tema del video de hoy. He vuelto a estos videos de gran contenido de valor para mí, donde hablamos siempre de alguna temática y compartimos, y todo esto va surgiendo a partir de la interacción que permanentemente tenemos en esta comunidad creadora, como siempre les digo. Y hoy vamos a hablar de qué tipo de proyecto inconsciente tienes como hijo de tus padres. ¿Qué quiere decir esto de qué proyecto inconsciente tengo? Es muy importante reconocer que en nuestra concepción y gestación, yo les diría que prácticamente se marca el rumbo entero de nuestra vida. Porque todos venimos con un proyecto inconsciente. ¿Qué quiere decir un proyecto inconsciente? Que no tiene nada que ver con el deseo consciente que papá o mamá tuvieron al tenerme o no lo tuvieron a ese deseo, sino que tiene que ver con las circunstancias de mamá y de papá al momento de mi concepción y de mi gestación e incluso también un tiempo antes de mi concepción. Es decir, ¿de qué historias viene mamá? ¿De qué historias viene papá? Y sobre todo mamá. ¿Por qué? Porque me voy a estar gestando y concibiendo dentro de un útero materno que tiene información de mamá y de todas las mujeres de un clan también, ¿no? Entonces, esas historias que en ese momento están viviendo mamá y papá, y sobre todo voy a hablar de las historias dolorosas. ¿Por qué? Porque lo doloroso, lo grave que se esté viviendo, justamente tiene un poder, una fuerza de gravedad muy fuerte para repetirse a ver si se trasciende. Nosotros venimos a esta experiencia humana a transitar y a trascender historias. Y siempre el inconsciente familiar y el inconsciente de mis padres tienen un proyecto del ¿para qué existo? Y ese proyecto está dado por las historias de las cuales mamá y papá vienen, ¿sí? Por eso identificar de qué historias viene mamá y papá al momento de mi concepción y todo aquello que sucede durante el momento de mi gestación claramente marca el rumbo de mi vida. Por eso, cuando alguien dice, no, bueno, pero yo no voy a hacer lo mismo que mi madre, yo no voy a hacer lo mismo que mi padre. Imposible. Imposible, porque estoy absolutamente determinado en mi inconsciente por esas memorias gestacionales, por esas memorias de embarazo, de cuando estuve en la panza de mamá y al momento de mi concepción, e incluso un tiempo antes también. No puedo escapar a mi propia historia. Yo soy el resultado de las historias maternas y paternas, sobre todo al momento de mi concepción y de mi gestación. Por eso es tan importante conocer esas historias. Y acaba de venir la pregunta que me hacen siempre y es, ¿qué pasa si yo no sé cómo fue mi embarazo, cómo fue el embarazo de mi madre conmigo, qué historias tenían mis padres? No se preocupen, porque desde el abordaje de la bioexistencia consciente, de esto que hago en cada consulta individual o en cada charla introductoria que brindo y demás, justamente van a ver que el abordaje no necesita de conocer la historia. No hace falta que conozcas esa historia, aun cuando no la sepas. Si miras tu vida presente y sus síntomas, vas a encontrar ahí la respuesta de cómo fue tu gestación y tu concepción y los momentos previos a tu concepción, ¿sí? Es imposible escapar. Por eso es tan importante conocer qué proyecto inconsciente de hijo traigo. Tiene que ver con el contexto emocional, histórico, que están viviendo mamá y papá en ese momento, que le va a dar un sentido a mi existencia. Así como ustedes verán que, por ejemplo, cuando una mamá, casos típicos, ¿no? O que se ven a menudo, cuando una mamá acaba de perder a su padre, muere su padre, al tiempo queda embarazada y a su hijo decide ponerle el mismo nombre que su papá, que ha muerto, y además en un momento en el que ella está en duelo, porque acaba de perder hace muy poco a su padre, quizás de una manera trágica, por ejemplo, y entonces le pone a su hijo el mismo nombre. Atención con esto que estoy diciendo, porque esto no quiere decir que esté ni bien ni mal, ni que porque yo no le ponga el nombre a ese hijo, no le ponga el mismo nombre que ese padre a ese hijo, eso va a significar que listo, la historia ya está, no va a pasar nada, sino que
Simplemente lo que quiero mostrar con esto es cómo el proyecto inconsciente de esa madre hacia su hijo tiene que ver con trascender un duelo por la muerte de su padre, ¿sí? Y es un niño que va a venir a representar a representar en la historia familiar una muerte a un abuelo que quizás todavía no ha sido duelado, que quizás no ha sido comprendida su historia y demás. Entonces, estos son los proyectos inconscientes, así como una madre, por ejemplo, si se le muere un hijo y al poco tiempo tiene otro, ese hijo va a venir a reparar, o es lo que se le llama el hijo de reemplazo biológico, ¿sí? Hay muchos proyectos inconscientes, algunos se los compartí en un video el otro día, pero lo más importante no es que yo solo se los comparta por aquí, sino que ustedes empiecen a pensar qué fue todo lo que les dio vida, porque todo lo que sucedió al momento de su concepción y durante su estadía en el vientre materno los ha mantenido vivos hasta hoy. Y por lo tanto, para su inconsciente es vital repetir esas historias porque son aquellas que les han dado vida y existencia, ¿sí? Sobre todo, es importante pensar cuáles son las historias más dolorosas que ha transitado mamá en ese momento o que ha transitado papá en ese momento y buscarlas en mi propia historia. Mi vida está regida por ese proyecto inconsciente de hijo que yo traigo. Y es muy importante descubrirlo y conocerlo para tomar conciencia y poder nacer a una nueva realidad. Por eso quien dice, yo no voy a hacer lo mismo, yo me voy a apartar de esto, se termina dando cuenta que en realidad su inconsciente lo va a llevar una y otra vez por un camino muy similar al de mamá y al de papá. En cada consulta individual, en cada encuentro, en cada actividad que yo brindo, les aseguro que el 100% de todos aquellos que transitan ese proceso se terminan dando cuenta que no hicieron más que repetir esa historia y que ser fieles a ese proyecto inconsciente de hijo. Hay muchos proyectos inconscientes y, como dice la palabra, son inconscientes. No tiene que ver con lo que mamá y papá me relaten generalmente de esa parte de la historia, sino con lo que hay detrás del relato, ¿sí? Muchas veces eso va a estar determinado por nuestra fecha, por nuestro nombre, por nuestro momento de existencia, por el contexto familiar y demás. Cada caso es particular. Por eso, sepan que en las consultas individuales y también en este camino de conciencia hay muchas maneras de poder llegar a ese inconsciente, de poder viajar a la panza de mamá, de poder viajar a ese momento de mi existencia, poder recordar, revivir y reparar esas historias que hasta hoy marcaron el rumbo de mi vida. No podemos escapar a nuestros orígenes. No podemos dejar de ser mamá y papá porque eso es lo que nos dio existencia. Lo más importante es poder reconocer esas historias, poder elaborarlas, poder trabajarlas, poder meternos en el inconsciente para que todo aquello que hasta hoy nos ha generado dolor, trabas y dificultades, lo podamos resignificar y así crear y nacer a una nueva realidad. Sobre todo en aquellas situaciones donde quieres soltar algo, quieres dejar algo en tu vida y no puedes, es muy importante mirar tus memorias uterinas, tus memorias de gestación. Así que tu proyecto inconsciente de hijo está determinado por todas aquellas circunstancias emocionales, históricas, familiares que están viviendo mamá y papá al momento de tu concepción y de tu gestación e incluso un tiempo antes. Podés anotar esos dramas, podés anotar esos dolores, los muchos o pocos que conozcas, no importa, ¿sí? Porque esas historias te dieron existencia. Esas historias te dieron vida. Esas historias y esas emociones garantizaron tu supervivencia dentro del útero materno. Tus células las grabaron como positivas para existir y es por eso que en este presente tienes la realidad que tienes y no la que te gustaría tener, aun cuando ya has intentado por muchos caminos cambiar el rumbo. La única manera de cambiar el rumbo es reconocer para qué fuiste gestado y para qué de tu existencia aquí. Entonces, es posible trabajarlo, no te preocupes si no tienes información. Conocer tu proyecto inconsciente de hijo te hará entender toda tu vida, te hará entender para qué hiciste lo que hiciste hasta hoy y te permitirá nacer a una nueva realidad.